manejando de manera irregular o manera incorrecta procesos, procedimientos, normas, como estamos hablando hoy día de la reconstrucción con cambios. Y yo solamente quiero decirle y decirle a la señora presidenta de OCE que es bueno, no sé, si reformular o cuál es el camino cuando vemos que los procesos son tan, digamos, irregulares, por decir una palabra. Sabemos que hay sobrevaloraciones, sabemos que finalmente las licitaciones son ya están amañadas, vamos a decir así, ¿no? Desde un principio, hasta los TDRs son generados de acuerdo para que gane determinada empresa o grupo de personas, y eso se sabe, eso ya se conoce, se habla, y sin embargo hasta ahora continúa. ¿Qué hacemos para ello, querida presidenta? ¿No? Por su intermedio, presidente, por supuesto. Por otro lado, el famoso final de ejecución de una obra que hacen las compañías que han ganado la buena pro, que es la famosa arbitraje, el famoso arbitraje. Ahí acaban la mayoría, digamos, de adendas, de arreglos, de deficiencias en las licitaciones, y eso sucede todos los días. Entonces, ahí tenemos que ponerle un coto, tenemos que ponerle, o sea, ser más ingeniosos que quienes están arguyendo a estas triquiñuelas para poder, digamos, salvarse y tener ingresos de dinero de forma ilícita o irregular, ¿no? Yo recuerdo, y no sé si eso está vigente, por eso le pregunto, por su intermedio, presidente, a la doctora, si es que yo recuerdo que hace unos años se participaba de las subastas inversas. A mi modo de ver, modesto, por supuesto no soy experto en la materia, pero a mi modo de ver las subastas inversas generaban un grado de confianza importante, generaban un ahorro importante, sobre todo para las inversiones del Estado, ¿no? Y no había, creo, no había manera de que esto estuviera amañado, que estuviera dirigido o que estuviera pues, con situaciones irregulares. Eso, mi pregunta, presidente, por su intermedio, a la doctora, es decirle, ¿continúa? ¿Puede mejorarse? ¿Puede ser la única, tal vez, manera que se hagan las licitaciones? ¿No? Eso sería todo, presidente. Gracias. Sí, muchas gracias, congresista Martorell. Tiene la palabra ahora sí, Plite Muro Cruzado. Gracias, señor presidente. A los señores congresistas, a través de su intermedio, poder dar respuestas a las consultas e interrogantes que nos han planteado. Lamentablemente, los congresistas a quienes he querido dar una respuesta directa también respecto, espero esto quede a constancia de lo que desarrollaríamos aquí. Un elemento fundamental es, frente a la pregunta del señor congresista Lescano, respecto de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Desde el órgano supervisor de contrataciones del Estado, nuestro objetivo y nuestra responsabilidad es generar y promover los instrumentos que operativicen una contratación pública de manera eficiente, eficaz, que maximice los fondos públicos y que esté orientada a la generación de resultados. Entonces, desde ahí, sobre la posición que yo puedo opinar como presidenta ejecutiva, dando una posición institucional, es que habría que ver la estadística de lo que respecta al brindar un método de contratación simplificado, como es la adjudicación simplificada, a obras o servicios de muchos millones. Y lo que la estadística nos dice, porque debemos hablar sobre data siempre, creemos nosotros, indicadores, efectivamente, es que hoy en día la adjudicación simplificada está prevista para procesos de montos menores y para que se desarrollen en tiempos mucho más cortos, que era el objetivo teniendo en cuenta la naturaleza de la reconstrucción en sí misma. Sin embargo, la estadística nos muestra que ninguno de los procesos de reconstrucción ha bajado probablemente el plazo de 30 días. Cuando la adjudicación, 30 días útiles, cuando la adjudicación simplificada es de 12 aproximadamente, más los datos de actos preparatorios. Entonces, frente a la pregunta de si este elemento es el idóneo, yo creo que la regulación muchas veces requiere un ajuste y en esto hay que trabajarlo con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios porque estoy segura, por las reuniones que hemos sostenido, por lo menos por lo que se nos ha manifestado, el interés es poder cumplir a tiempo.
Pero hay que entender, como yo les he explicado en algún momento, desde el inicio, el proceso de contratación no lleva solo el procedimiento de selección. ¿Qué es lo que hace la ley de reconstrucción? Es establecer que el procedimiento de selección tenga un proceso más corto, cuando en realidad el enfoque que tiene que verse, como les he mencionado, es el de ver todo el proceso de contratación pública y de ver cómo este impacta en el logro, en la ejecución de los resultados en los tiempos que están previstos. Eso es en lo que respecta al tema de la reconstrucción. Por otro lado, también hizo una consulta el congresista Lescano, por su intermedio, respecto de las empresas que tienen un capital muy bajito. Entonces hay que señalar que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece cuál es la capacidad máxima de contratación de los proveedores que participan. Esto significa dos variables. Considera el capital social y también la experiencia que tiene en realización de obras públicas. Entonces, una empresa que tiene 1.000 soles de capital y que tiene 0 experiencia en obras difícilmente va a poder adjudicarse, porque la fórmula haría que esto signifique que su capacidad máxima de contratación serían 2.000 soles. Entonces, ya existe una herramienta que puede ser perfectible, por supuesto. La ley y el reglamento, tanto la ley como el reglamento pueden ser perfectibles y hay que seguir analizando desde la perspectiva económica cómo esto se aplica en el tema de ejecución de obras, principalmente, que constituyen casi el 50% del monto total de la contratación pública. Un tercer elemento, y creo que es el más importante en el que se ha dado referencia, es respecto de cómo hacer que los proveedores o que las entidades tomen decisiones informadas respecto de los riesgos que existen. Y con una sorpresa muy grata me doy cuenta que estamos alineados en lo que nosotros. Entonces creo que vale la pena entonces profundizar en la explicación técnica de lo que yo dije como una explicación general. Nosotros estamos trabajando, yo llevo 7 meses en el cargo, no puedo cambiar en 7 meses lo que se ha trabajado por más de 15 años, pero estamos haciendo el esfuerzo con el equipo que hemos encontrado en el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que está comprometido en hacer cambios inmediatos que den respuesta a inquietudes que hoy día se dan y que se vienen dando probablemente en el tiempo. Entonces estamos trabajando en los últimos 2 meses en lo que hemos denominado, como les mencionaba, el banco de experiencias. Justamente poder difundir abiertamente cuál es la experiencia de los proveedores que se inscriben en el Registro Nacional de Proveedores. Nosotros somos el sistema, nosotros administramos, y nos lo establece la ley, el sistema único oficial de información de los proveedores del Estado. Y por ende, la pregunta que nos hemos venido haciendo en estos últimos meses es, ¿cuál es el valor que le genera este registro? ¿Cuál es la generación de valor tanto para el Estado principalmente como para quienes participan, funcionarios y proveedores? Entonces, el primer elemento que estamos desarrollando, y esto implica desarrollo, implica presupuesto, implica equipo. Y como se decía, hay que ser creativos. Estamos siendo creativos para poder utilizar nuestros recursos de la manera más óptima para poder desarrollar estas soluciones. El Banco de Experiencia esperamos poder tenerlo listo en 3 meses. Es un piloto, efectivamente, porque estamos hablando de más de 470.000 proveedores inscritos. Entonces hay que comenzar con un piloto que va a ser en el marco de obras. Y vamos a registrar en el Banco de Experiencias toda la experiencia que las entidades, que los proveedores han tenido contratando con el Estado o toda aquella experiencia privada que traiga el proveedor y que pueda ser verificada. De manera tal que la información que obra en el Registro Nacional de Proveedores, a partir de ese momento se vuelve efectivamente en información oficial. ¿Y por qué esto es importante? Para no pasarme al segundo elemento sin antes precisar. Es importante porque muchas de las apelaciones que llegan al Tribunal de Contrataciones del Estado están principalmente dadas por información o documentación falsa presentada por los proveedores del Estado. En el momento en el que nosotros establezcamos un banco de experiencias con información validada por las entidades públicas que han contratado, como información validada respecto a la experiencia privada, este riesgo debería disminuirse a su máxima expresión. Entonces, es importante este paso y es lo que hemos analizado. En los primeros 4 meses nosotros hemos abocado en identificar, entender la problemática del proceso de contratación pública para poder establecer soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Una solución de mediano es esta, en la que estamos interactuando. Y con relación a, perfecto, nos preguntamos, tenemos el banco de experiencias, ¿qué herramientas le damos al funcionario para que pueda validar o ponderar estos riesgos que puede encontrar respecto a la ejecución de los proveedores durante su vida, su relación con el Estado? Y ahí viene el segundo elemento que también les mencioné en mi presentación previa, y es la central de desempeño. ¿Qué es lo que necesitamos?
Estamos evaluando técnicamente cuál es el mejor mecanismo, la herramienta. Podría ser como el sistema de brevetes, que uno va perdiendo puntos en función de causas objetivas, y estas causas tienen que ser objetivas para garantizar el sistema y la confianza del sistema. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de proveedores sancionados. Eso puede ser una causal, hay que ponderar cuáles son los puntos que pierde. Proveedores que participan presentando denuncias sin fundamento. Puede ser algo objetivo, en el cual también tiene una ponderación. Proveedores que presentan consultas sin base o sustento. Eso también tiene una ponderación. Proveedores que han tenido sanción por penalidades durante su ejecución. Eso también puede tener. Son causas objetivas en las cuales se requiere, y por eso digo que esto es un trabajo de mediano y empieza como un piloto, porque es de mediano con una implementación o visión de largo plazo, porque este sistema se retroalimenta necesariamente en algunos aspectos de las entidades públicas. Y estamos hablando de más de 2.800, como les había mencionado. Entonces, es indispensable que esta central de desempeño sea retroalimentada y que a su vez esta información validada le sirva al funcionario, principalmente comités de selección, por ejemplo, y diga objetivamente, porque si no después también vienen las denuncias de por qué decidiste de esta manera o por qué decidiste de esta otra, que tenga criterios objetivos que reduzcan la discrecionalidad de manera objetiva para tomar decisiones que de alguna manera tengan cierta predictibilidad y garanticen el funcionamiento o la ejecución de obras en tiempo, en cantidad y oportunidad. Entonces, tenemos estos dos elementos que creo responden a las inquietudes y a las propuestas que algunos congresistas nos han hecho. Estos elementos están en marcha. No es algo que se pueda programar u operar, debo ser honesta con ello, de la noche a la mañana. Hay que planificarlo. Si nosotros propugnamos la necesidad de planificar, es en lo que tenemos que también nosotros incurrir, la necesidad de planificarlo. Hemos estado los meses previos planificándolo y estamos en la etapa de ejecución que esperamos nos tome entre 3 a 6 meses de los posteriores. En esta misma línea, sí quisiera yo hacer énfasis y dejar constancia en esta sesión de un elemento que es fundamental. Muchos de estos proveedores a los cuales queremos ponerle una nota o un porcentaje o un puntaje diferenciado, son por criterios objetivos de sanción establecida por el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Qué pasa con estos proveedores? Obtienen una medida cautelar. Obtienen una medida cautelar. Lo que ocurre en muchos casos de los que ustedes han mencionado. Nosotros nos encontramos ahí supeditados a la actuación de un poder distinto, el poder jurisdiccional, para tomar acción y poder seguir permitiendo que contraten con el Estado. Nosotros hemos hecho énfasis a principios de año de una publicación en la que señalamos que había más de 150 entidades, creo que unas 158, proveedores que habían sido sancionados y que contrataban y que habían contratado con el Estado a través de medidas cautelares. Se habían contratado más de 5.000 millones, era el dato que teníamos, actuando con medidas cautelares. Ahí, señores, nosotros estamos ingresando a través del sector economía, al cual estamos adscritos, una propuesta de modificación legal en el cual las medidas cautelares, en el caso de tribunales administrativos, como ocurre con otras entidades, si no me equivoco, ocurre con Indecopi, y ocurre con la superintendencia, ocurre con otras entidades, tengan un nivel de análisis y evaluación superior al establecido simplemente en los juzgados de primera instancia. De esta manera, de alguna manera, podamos tener énfasis y procurar que medidas cautelares, no puedo garantizar que todas hayan hecho un uso indebido de la medida cautelar, pero llama la atención que teniendo medidas cautelares, y muchas de ellas efectivamente han tenido varias medidas cautelares, varias sanciones, y lamentablemente debemos sujetarnos nosotros como institución y como entidad que respeta la legalidad, hay que sujetarnos a lo establecido por los órganos jurisdiccionales. Entonces, en esa línea, nosotros creemos que es fundamental aplicar estrategias que, como señalaba el congresista Morales, van más allá de la modificación legal. Tienen que ver específicamente con dación de procedimientos. Esto tiene que ver con un trabajo operativo de procedimientos en el que estamos nosotros enfocados ahorita, y además de la dación de directivas que operativicen estos procedimientos. Y en esta línea, un poco también de lo que ustedes mencionaron, nosotros como organismo supervisor de contrataciones del Estado, a principio de año, lanzamos una iniciativa, la iniciativa hazlosimple.pe, de manera tal de acercarnos al ciudadano para poder recuperar la confianza del ciudadano en el instrumento de gestión que es la contratación pública. Esta estrategia lo que hizo es que se pidiéramos opiniones, comentarios y propuestas de modificación de 3 principales instrumentos en materia de contratación pública.
Uno, las bases y solicitudes de presiones de interés estándar que nosotros elaboramos. Lo segundo es la ley de contrataciones del Estado. Y lo tercero es el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. De manera tal de que aquellos que son los operadores de la normativa nos puedan dar la mirada de su experiencia de lo que ha ocurrido. Con eso hemos logrado más de 1.200 propuestas de mejora en estos instrumentos, que estamos analizando con el equipo que tenemos, de manera tal de hacer una propuesta legitimada por la población que ha participado en este tema, para poder socializarla con las autoridades que correspondan. Esa es una otra estrategia en la que nosotros estamos acercándonos para ver de qué manera innovamos. Entonces, tenemos el banco de experiencias, la central de desempeño, las modificaciones normativas sobre la base de una iniciativa de acercamiento con la ciudadanía. Tenemos, a su vez, la normativa de la ley de contrataciones, que muchas de ellas prevé los casos en los cuales podemos sancionar, podemos impedir, podemos inhabilitar. De hecho, una causal de impedimento de participación como postor, como contratista, como subcontratista, es haber sido sancionado en un proceso o haber declarado que ha participado en procesos de corrupción, lavado de activos, entre otros. Ya está previsto. Lo que necesitamos es comenzar a operativizar la normativa. Lamentablemente a veces se nos establecen más funciones cuando hay que ver cuál es el alcance y las también que tenemos desde el punto de vista de recursos presupuestales y de recurso humano también. No hemos tenido la suerte de la Contraloría de poder estar fortalecidos en ese alcance, pero estamos haciendo lo necesario. Para mí eso, en lo personal, y lo voy a decir a título personal, eso no limita la capacidad del trabajo que estamos haciendo. Con lo poco que tenemos como recurso, estamos haciendo grandes cosas. ¿Haciendo qué? Optimizando el recurso, que es otra función que tenemos nosotros. Velar y promover que las entidades como nosotros hagan uso del recurso público de manera eficiente. Y eso es en lo que estamos haciendo. Entonces, eso es con relación a la respuesta que nos mencionaba. Yo creo que en el caso de medidas cautelares, frente a la pregunta o el comentario del congresista por su intermedio, señor presidente, el congresista Miyashiro, respecto a la inacción, sí, nosotros sancionamos, pero ¿qué hacemos cuando tenemos medidas cautelares encima que nos ponen de manos? Y muchas de ellas nosotros las discutimos. Con un equipo de Procuraduría tenemos medidas cautelares de empresas que han podido operar 4 o 5 meses, pero gracias al trabajo de la Procuraduría hemos logrado que eso se revierta. Entonces se mantiene la sanción de inhabilitación. Entonces, creo que estas son algunas cosas que estamos mencionando y yo quisiera mencionar 2 aspectos en mi presentación, si me permite, señor presidente, 2 aspectos importantes. Nosotros somos una parte fundamental del Plan Nacional de Integridad. Tenemos a nuestro cargo un objetivo estratégico, que es garantizar la integridad en las contrataciones públicas. Esto se ha visto reflejado en nuestro interés, como yo les he mencionado, para poder romper huevos para poder hacer cosas hay que romper huevos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso implica nosotros en este momento modificar nuestros instrumentos de gestión, como nuestro reglamento de organización y funciones, modificar nuestro CAP, eso implica modificar también el PPR del 2019, estamos trabajando en la modificación del TUPA de manera que generemos valor en estos procesos verdaderamente. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y esto implica que en nuestro ROF estamos incorporando una subdirección específica que tiene la función de promover, literalmente, promover la integridad y la lucha contra la corrupción. En donde no solamente vamos a hacer y se trata de hacer capacidades, sino de difundir de alguna manera lo que se trata de hacer contrataciones públicas eficientes, eficaces, en un buen valor por el dinero y en un entorno principalmente de transparencia. Eso es un punto. El segundo punto es sobre el valor por el dinero. De repente no me expresé bien y quiero precisar que justamente hablar de valor por el dinero no es hablar del precio. El valor por el dinero implica que podamos hacer contrataciones que logren eficiencia, eficacia, al mejor valor posible, que no necesariamente es el valor más barato. Esa es la tendencia que hay en las contrataciones públicas a nivel latinoamericano, a nivel mundial, el concepto de valor por el dinero. En eso hay que hacer un trabajo con la Contraloría, trabajo de la mano, porque los funcionarios normalmente suelen considerar que el dinero es el único factor. Y porque están atemorizados muchas veces, y tenemos eso, atemorizados de los inicios de acción que pueden ir en contra de ellos. Entonces, hay que hacer un trabajo de concientización, es un trabajo paulatino, no es un trabajo inmediato, porque hay que comenzar a trabajar, de fortalecer competencias justamente de parte de estos funcionarios. Y un tercer tema fundamental es con relación al Tribunal de Contrataciones del Estado. Hay dentro de las propuestas normativas, y un poco para circunscribirnos un ratito a justamente el motivo que nos trae el día de hoy aquí, hay una propuesta de mejorar el tema de tiempos y plazos del tribunal. Y yo quisiera hacer referencia que con relación a la ley de reconstrucción con cambios, a la fecha se han dado 203 procedimientos, de los cuales solo han llegado al Tribunal de Contrataciones 8 procedimientos de apelación.
Entonces, y el tiempo promedio, la ley de contrataciones establece que en el tribunal debe estar aproximadamente, entre plazos, aproximadamente entre 21 y 24 días hábiles. El tiempo promedio de atención de las apelaciones que se han dado en el marco de la ley de reconstrucción se ha dado entre el marco de 17 días hábiles. A pesar de que seguimos contando con las mismas 4 salas y la misma carga que se da en los procedimientos de contratación. Y ahí justamente también es un apoyo, que se nos permita, de ser el caso, ampliar a los vocales, si es que la preocupación es por lo que el futuro viene con relación a las posibles apelaciones y que esto sea un cuello de botella, más bien ampliar la posibilidad de crear más salas que tengan exclusividad en este tema. Eso amerita, hemos hecho un trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero amerita una modificación legal, porque hay que exonerarnos del artículo 6 de la ley del presupuesto para poder hacer estas contrataciones. Entonces, yo confío en que cuando nos dicen que hay que fortalecer efectivamente instituciones como la Contraloría, como el OCE, hay herramientas sencillas como pueden ser ellas, de manera tal que efectivamente podamos lograr nuestros objetivos. Tenemos la mejor intención. En lo personal, tengo la mejor intención de poder hacer las cosas bien, y es lo que venimos haciendo. Tenemos un equipo que cuenta y que está comprometido con eso. Pero necesitamos también las herramientas que se puedan dar, y creo que estamos alineados con los objetivos o las preocupaciones que en el Congreso se presentan. Gracias. Muchas gracias, Lite Muro, por esta presentación. Quiero pasar la palabra al Contralor General de la República, Nelson Jack Yalta. Gracias, señor presidente. Continuando con esta, porque varias de las preguntas ya la doctora Blaida ha respondido. Yo quiero sumarme y felicitarla por estas iniciativas que nos ha comentado el día de hoy, algunas de las cuales ya las conocíamos, pero no en esta dimensión. Y un tema ahí quizá, para empezar ya con las preguntas que quisiera tratar de responder de los señores congresistas, aunque algunos ya no están presentes. En esta central de desempeño, en esta central de información, esta propuesta que estamos haciendo de generar estos informes de desempeño para los supervisores y para los contratistas puede ser muy útil, ¿no? Puede ser una causal adicional de información que los funcionarios públicos tengan a bien valorar, ¿no? Y de esa manera también yo entiendo las preocupaciones respecto de cómo es posible, le decía al principio, ¿no? Cómo es posible que una empresa que está siendo investigada por corrupción o que la gente sabe de alguna forma que circule información respecto de que ha estado involucrada en actos de corrupción, ¿cómo es posible que participe? Y quizá esta solución respecto de crear esta central de riesgo, como decía el congresista Morales, con indicadores objetivos, puede ser una solución práctica que no nos lleve a cruzar esa línea de una discriminación que hasta podría ser en su momento impugnada constitucionalmente, porque nos guste o no, estamos pues en un Estado constitucional de derecho y hasta que no se tenga una sentencia judicial firme y ejecutoriada, digamos, estas personas no pueden ser discriminadas. Ahora, un tema fundamental que yo creo que arregla varias de las situaciones que se han planteado es que la Contraloría generalmente ha hecho control posterior, pues, ¿no? Pero ahora estamos haciendo este control concurrente que tiene una lógica mucho más técnica, de presencia, de acompañamiento, donde el tema de la multidisciplinariedad es una constante fundamental, ¿no? Entonces, no podríamos decir que efectivamente cuando hay control concurrente no va a haber corrupción, pero digamos las posibilidades de que exista se reducen dramáticamente. Porque cuando se despliegue el modelo completamente, empezamos con el hito número 1, que es precisamente la elaboración de estos requerimientos, los términos de referencia, las bases, etcétera. Y luego avanzamos hasta con cada uno de los hitos fundamentales en donde hemos identificado, luego del mapeo de riesgos de proyecto por proyecto, obra por obra, dónde están los principales momentos en los que la probabilidad de inconducta funcional y de corrupción es más alta. Y entonces por eso sigue el tema de el proceso de selección, luego la elaboración del expediente técnico. Por primera vez la Contraloría está analizando los expedientes técnicos antes de que se pongan en ejecución, porque efectivamente ahí es donde se da el mecanismo de prácticamente la legalización de la coima, ¿no?
porque si el expediente técnico tiene partidas que no se necesitan, tiene partidas que están sobrevaloradas, etcétera, etcétera, esos riesgos son los que finalmente terminan concretándose en situaciones adversas que terminan muchas veces en casos de corrupción y de donde sale la plata, porque la plata tiene que salir de algún lado, ¿no? Para poder aceitar a estos malos funcionarios públicos cuando eso se presenta. Es por eso de que varias de las preocupaciones del congresista Donaire, ¿no? Incluso cuando decía se hacen calicatas, se hacen diamantinas, ¿no? O sea, en el modelo de control concurrente hacemos todo eso, ¿no? Pero lo que pasa es que es un modelo que recién se está aplicando de manera piloto, ¿no? Nosotros hemos intervenido en solo 42 obras de la reconstrucción con cambios, de las más de 200 que están en ejecución. De hecho, hay como 300 obras en ejecución. Porque recién tenemos la capacidad, recién desde fines del mes de febrero tenemos los recursos disponibles. Pero yo creo que, digamos, avanzando en esta lógica de el proceso de combatir la corrupción en el marco de la reconstrucción con cambios, con todas las modificaciones legales que este Congreso ha aprobado, y que yo considero también que debería aprobar algo similar para el caso de la OCE, para que pueda tener estas facilidades con las que ahora ya cuenta. Esperamos que la ley de fortalecimiento y reestructuración de la Contraloría se apruebe pronto, se promulgue pronto. Entendemos la situación en la que estamos, es por eso que comprendemos perfectamente que todavía no se haya promulgado. Pero yo creo que varios de estos problemas se van a resolver. Sin embargo, hay uno en el cual nosotros no somos competentes para hacer control o para hacer auditoría propiamente dicho, ¿no? Que es el tema que yo siempre he mencionado, la decisión originaria. ¿Por qué Sí. Sí, damos la bienvenida al congresista Hernando Ceballos Flores en el estadio de esta comisión. Continúe, señor Contralor. Que se refiere a la decisión originaria. Es decir, ¿por qué se hace esta obra y no se hace otra? ¿Cuáles son los criterios de priorización de tal o cual obra? Porque no se puede atender todas las necesidades y hacer todas las obras. Entonces, nosotros en el modelo de control concurrente entramos una vez que ya se tomó esa decisión, ¿no? Sin embargo, todos los hechos que están ocurriendo y que estamos presenciando de manera tan lamentable, nos llevan a la necesidad de estudiar y de ver algún mecanismo de aseguramiento de la existencia de criterios técnicos que permitan regular la actualmente tan abierta discrecionalidad o incluso en algunos casos arbitrariedad de los funcionarios públicos cuando empiecen a decidir qué obras o qué intervenciones priorizan. Es por eso de que, sin que esto signifique una auditoría pasible de sanción, sino más bien una contribución a generar datos estadísticos robustos respecto de cómo se están priorizando las obras en el Perú, no solamente en el gobierno nacional, sino particularmente en los órganos subnacionales de gobierno, es que he dispuesto de que se haga un operativo a nivel nacional ahora en el mes de abril, cuyos resultados estarán en el mes de mayo, que estoy seguro arrojará información relevante para un mejor proceso de toma de decisiones. La Contraloría como tal no puede intervenir en decidir si es que se debe hacer tal o cual proyecto, porque esa es una responsabilidad inherente al gobierno y a la gestión. Pero lo que sí debería existir es un mecanismo claro y transparente por el cual determinadas obras o proyectos se priorizan en beneficio de ciertas comunidades en detrimento de otras, porque claramente una vez definido el presupuesto no se puede atender absolutamente todo, sino que se tiene que priorizar. Y esos criterios de priorización, tanto en el proceso de elaboración de los estudios de preinversión, como también en los procesos de asignación de los créditos presupuestarios, debería ser transparente y absolutamente claro para todos. Con relación al tema de la omisión y esta preocupación de la inacción que mencionaba el congresista Miyashiro, yo comparto plenamente su indignación. Y no es que no hagamos cosas o estamos sordos, sí, estamos haciendo. Lo que pasa es que, casi de la misma forma como ha mencionado la presidenta ejecutiva del OCE, nosotros somos parte de un engranaje complejo, ¿no? En el cual nosotros podemos estar haciendo nuestro trabajo, pero el efecto final del mismo no depende necesariamente de nosotros. Por ejemplo, nosotros en estos 6 meses hemos postulado la sanción de 1.444 funcionarios públicos en la vía penal. De 1.858 en la vía penal y 1.444 en la vía civil.
y hemos enviado para sanción administrativa a 3.380 funcionarios. Solo estos datos solo corresponden a los últimos 6 meses de esta gestión, en la cual hemos destrabado y hemos prácticamente desembalsado varios de los procesos que hemos encontrado. Pero ninguna de estos miles de funcionarios que he mencionado, que están involucrados, la sanción no la hacemos nosotros. Nosotros hacemos la investigación, postulamos la sanción, pero no nos corresponde a nosotros sancionarlos. Le corresponde en la vía administrativa a la propia entidad, en el caso del sistema de justicia, en la parte civil y en la parte penal. Pero algo que sí nos corresponde y que está literalmente colapsado y que esperamos que con la ley de fortalecimiento podamos resolverlo, es el tema del procedimiento administrativo sancionador. Además de lo que he mencionado, se han enviado al procedimiento administrativo sancionador a 3.785 funcionarios públicos por faltas graves y muy graves, presumiblemente, en el ejercicio de su función. Eso sí es nuestra responsabilidad, y es por eso de que estamos en el marco de la ley de reestructuración y modernización y fortalecimiento institucional. Vamos a proceder a una reingeniería total de este PAS, de este procedimiento administrativo sancionador, para crear un mecanismo célere y predecible. Ahora, varias de las preocupaciones del congresista Miyashiro se están configurando, pues, efectivamente, en indicios de comisión de delito, pero eso es algo en la cual la Contraloría escapa directamente a sus atribuciones. Y es por eso que entiendo el Ministerio Público ya estará tomando cartas sobre el asunto. En el caso del congresista Lescano y respecto de que si debería haber una autoridad de la reconstrucción con cambios o no, no nos corresponde a nosotros pronunciando sobre el particular. Pero lo que sí parece claro es que el proceso de reconstrucción con cambios es tan grande y complejo que necesita una unidad especializada que se encargue de la planeación general, de su seguimiento, ¿no?, de su facilitación. Pero estamos totalmente de acuerdo y así está la norma. Esa entidad que muchas veces se originó con algunas dificultades, deficiencias, con una visión de repente demasiado centralista al principio respecto del tema de la ejecución no está a cargo de la autoridad de la reconstrucción con cambios. Quienes ejecutan son todos las entidades públicas correspondientes, ¿no? Y entonces el principal problema está ahí, está en la falta de capacidad que muchas veces tienen estas oficinas y en la responsabilidad del Estado y también de esta autoridad de cómo lograr fortalecer las competencias de esos funcionarios públicos. En la medida que se aplique el control concurrente de manera plena, el tema de la inconducta funcional y el tema de la corrupción va a estar bastante minimizado, pero no vamos a poder arreglar la falta de muchas veces competencia de estos funcionarios. Y entonces ahí hay un tema fundamental de formación de capacidad que es necesario desarrollar con prontitud. Y con relación al tema de esta propuesta, como les decía, de los indicadores, a mí me parece magnífica la propuesta del congresista Morales. Creo que encaja muy bien con la propuesta que ha hecho Blay respecto de esta central, una especie central de desempeño, central de riesgo, porque al final los funcionarios públicos en el uso de su discrecionalidad toman decisiones, pero no quieren decir de que no sean responsables por esas decisiones. Esa era mi principal preocupación respecto a los aspectos vinculantes de las recomendaciones de las veedurías, sino que al ser responsables de esas decisiones, y la ley de control lo especifica claramente, nosotros no podemos discutir o sancionar o postular una sanción por solamente estar en desacuerdo con la decisión que ha tomado el funcionario público. Pero, como también lo dice esa ley, esa decisión que toma tiene que estar sustentada. Y los efectos de esa decisión se evaluará sobre la base de los resultados que se obtengan de la misma. Y entonces, en la medida de que exista más información de manera transparente, yo creo que este problema de poder empezar a contratar mejor, ¿no? Porque, y eso es algo muy importante, se necesita mejorar el proceso de contratación, no solamente de la selección, sino de todo el proceso, y mucho de lo cual
empieza pues por una falta adecuada de programación y de planificación de lo que se quiere comprar y para qué se quiere comprar, como bien lo ha mencionado la presidenta ejecutiva, ¿no? Yo creo que me faltan algunas, pero no están los señores congresistas. Entonces, señor presidente, oportunamente le alcanzaremos a través de su despacho algunas de las otras inquietudes, ¿no? Porque son, digamos, hay un tema, antes de terminar. Un tema que ha salido varias veces en las discusiones en las que la Contraloría ha participado es este tema del arbitraje. Yo la verdad creo que hay demasiada, o mejor dicho, hay muy poca transparencia en la aplicación del procedimiento arbitral en las contrataciones estatales. Y eso requiere que haya una serie de cambios en la aplicación de ese procedimiento arbitral. Pero además, y estamos haciendo un estudio sobre el particular que esperamos esté concluido en las próximas semanas, que haremos llegar a su despacho, hay cientos de obras paralizadas por el tema de los benditos arbitrajes. Yo no discuto que si es justo o injusto el tema del arbitraje, esa es otra discusión. Pero lo que sí parece evidente es que no tiene sentido que una obra que está al 98%, al 95%, o sea que le falta poco por terminar, esté meses y años paralizada porque el arbitraje no termina y estamos esperando de que los árbitros lauden. Yo creo que ahí se necesita una actitud un poco más proactiva por parte del Estado y del Congreso de la República y ver la forma de sacar una norma que lo que permita hacer, entiendo yo que debería ser posible, tomarle una foto a la situación como está la obra y que el árbitro laude lo que tenga que laudar. Y si le da la razón al proveedor, al privado, pues el Estado tendrá que pagarle. Pero lo que debería suceder es que el Estado debería recuperar el control de esa obra, terminar la bendita obra y ponerla en operación para que realmente cumpla con el beneficio para el cual se originó al principio. Porque estamos viendo casos en la Contraloría en que, como les digo, hasta los equipamientos de las obras ya se deterioraron, ya no sirven ya, porque están en cajas tanto tiempo que ya se malograron. Entonces, este tema de los arbitrajes y el tema de los supervisores y el tema del desempeño que había planteado es un tema no menor y nosotros estamos llanos a poner a disposición a todo nuestro equipo técnico para poder colaborar con los asesores del Congreso en las discusiones y en la formulación técnica, si lo tienen a bien, de un proyecto de ley que realmente perfeccione la aplicación del procedimiento arbitral en el procedimiento público. Gracias. Sí, el congresista Donaire preguntó algo importante para el conocimiento también del canal del Congreso, ¿no? ¿Quién controla al controlador? Es justamente la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Y es por eso que, si bien es cierto, lo controla, pero también se trabaja juntos para, obviamente, mejorar la normatividad. Y en este caso, también esta comisión cuenta con las capacidades de todos los congresistas presentes, del equipo técnico, de poder modificar algunas parte importante de la OCE, las herramientas que ellos necesitan para poder legislar y poder hacer una mejor institución. Sé que lo es. En la parte del concepto original, fíjense, cuando antes el país no tenía ni un solo recurso, cuando nos declararon inelegible a nivel mundial, que nadie les quería prestar plata, y cuando lo poco que podía haber, se utilizó un criterio para poder priorizar las obras, y era a los distritos de extrema pobreza. Y se comenzó a priorizar las obras y se le fue viendo a los distritos de extrema pobreza para ir al menos nivelando la cancha. Ese es un criterio importante. Recuerdo que cuando quiso eso, todos los alcaldes distritales de todo el Perú querían que se les declarara en extrema pobreza para obtener los recursos. ¿Ya? Pero después eso cambió y creo que la mejor forma de poder asignar los recursos es darle a las ciudades intermedias. Uno, para evitar la concentración de ciudades en la costa muy grandes. Otro es que crezcan con todas las condiciones las ciudades intermedias, que tengan todos, crear un mercado importante dentro de esas ciudades. ¿Por qué? Porque el poblador, cuando tiene todo en una ciudad intermedia, ya no quiere emigrar, no quiere ir a una ciudad más grande. Ese es un buen criterio.